Tengo 92 años. 94 años. 90 años. 94 años. 97 años. 92 años. 94 90. Esto es 90 y contando. Bueno, bienvenido, Alberto, a nuestro proyecto. Arrancamos oficialmente con la segunda temporada del podcast. Bueno. Que se hizo esperar muchos meses. Pero bueno, se vienen un montón de invitados, un montón de temáticas, un montón de cosas y nos dimos cuenta que nunca habíamos tenido una entrevista como de las tantas entrevistas que vos tenés en este formato, así, para el podcast. Así que yo te voy a hacer preguntas como las que te suelen hacer generalmente, así la gente te conoce un poquito más. ¿Estás grabando ya? Sí, estamos grabando ya. Bueno. Y así, conocen un poco de tu vida y quién sos vos y todo. ¿Querés saber de mi vida? ¿Tenemos hasta las 12 de la noche? No tenemos hasta las 12 de la noche porque vos tenés un paciente en 1 hora. Así que vamos en 1 hora a resumir tus 98 pirulos. Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, primero presentate, decí si querés tu edad, ¿cómo te gustaría presentarte? Bueno, tengo 98 años, soy médico psicoanalista, ejerces desde hace 70 años y bueno, en estas entrevistas tal vez conozcan mi vida, que es bastante compleja, no solamente por la cantidad de años, sino por las migraciones y las dificultades que tuve y que tuve que sobrellevar. Bueno, y con respecto a eso, mucha gente piensa o asume que sos argentino, pero en realidad no sos argentino. ¿Querés contarnos un poco? No soy argentino, soy cubano. Llegué al país en 1932 con 5 años. ¿Se fueron de Cuba por la crisis o por otras razones? No, nos vinimos, porque ya estoy hablando desde la Argentina, nos vinimos a la Argentina desde Cuba a raíz de la muerte de 2 hermanos míos de disentería. Te recuerdo que es una época preantibiótica y cualquier enfermedad infecciosa y más disentería era automáticamente como una sentencia de muerte. Entonces, para que no se murieran mi hermano mayor y yo, que él tenía 7 y yo 5, repito, decidieron, más que emigrar, escapar, yo diría, ¿no? Lo malo que en ese escape, en vez de tomarse todos los recaudos del barco que venía a la Argentina, te hablo de barcos, por supuesto, no de aviones, el barco, o porque no lo averiguaron bien o porque el barco cambió de itinerario, en vez de venir directo a la Argentina, desembarcamos en Lima, en Perú. Y ahí tuvimos que venir por tierra hasta acá, sin papeles, porque no estaba previsto que pasáramos ni por Bolivia, ni por Perú, ni por Chile, pero eso fue una tragedia terrible, tratando de encontrar a mi padre, qué aduanas podía ser más permeables para poder pasar, y ahí el poco dinero que llevaba. En Cuba teníamos una muy buena posición económica, muy buena, con mucho personal, pero frente a las circunstancias esas tan terribles, hubo que irse prácticamente con lo opuesto, ¿no? Entonces eran tu papá, tu mamá. Éramos 5, mi papá, mi mamá, la madre de mi papá, mi hermano y yo, 5. Ok. ¿Vinieron con tu abuela entonces? Con la abuela, sí, que era la madre de mi papá. Sí. Y por tierra todo. Después sí, del salvó el barco barco, después todo por tierra como se pudiera y tratando, ya te digo, de evitar aduanas muy fuertes. Más que aduanas era que te pidieran papeles, aunque estamos hablando de una época donde los pasaportes y eso no eran algo tan fundamental, pero papeles había que tener. ¿Quién son ustedes? Claro, y había mucha gente en la misma situación en ese momento, ¿no? Emigrando, escapando. No tengo claro cómo era esa época, pero obviamente en el año 30, 32, las migraciones eran
muy fuertes de un lado al otro. La gente trataba de irse, acomodarse donde pudiera recibir alguna posibilidad de trabajo, lo cual era muy, muy difícil. En la Argentina, te digo que había colas y colas para conseguir un solo puesto de trabajo. Claro. Así que, ¿Y dónde se instalaron cuando llegaron a la Argentina? un periodo muy corto, unos parientes lejanos nos permitieron una habitación en su departamento en Flores, pero eso duró muy poco y dada justamente la crisis que acabo de mencionar, también dijeron, bueno, nosotros también estamos sufriendo la crisis, por favor, ahí está la puerta de calle. Sí. Así que de ahí nos vinimos a San Telmo, cosa que, bueno, toda mi infancia pasé en San Telmo con todas las características de un barrio marginal era en ese momento, porque está 2 o 3 cuadras de la calle Defensa, 2 cuadras o 3 del puerto, y gente de muy, muy bajo nivel, llena de conventillos. Yo vivía en la otra cuadra. Nosotros vivimos en una casa que podría llamarse inquilinato porque era muy grande y nosotros teníamos una parte de la casa, pero no eran los conventillos de 50, 60, 80 habitaciones que había por todo el barrio. Así ¿Y que, cómo recordás tu época en San Telmo? Eras bastante chico. con muchas dificultades de todo tipo, especialmente económicas, para poder comer. Porque, aunque parezca mentira lo que voy a decirte, a los 5 años tuve que salir a trabajar para mantener a la familia. Mi hermano y yo, con 5 años, fuimos a vender mercería en la feria. Y yo no lo recuerdo, yo lo digo así, y la gente se agarra la cabeza, pero ¿cómo lo hacía? No, yo no lo recuerdo como algo. Era natural y lógico que lo hiciera. Era como, no, mira, tomá este paquete y entregalo a la otra cuadra. Yo iba a trabajar. Lo malo, que veníamos de un país del Caribe y acá, aún en pleno verano, nosotros no sabíamos qué ropa ponernos para abrigarnos. Porque en Cuba jamás hace frío, la gente prácticamente anda en cueros toda la vida, ¿no? Así que no. ¿Y fuiste a un colegio por San Telmo? Al colegio Guillermo Rawson, famoso colegio, pero para mí con muchas dificultades. ¿Cuáles dificultades? Que yo ya vine sabiendo leer y escribir a los 5 años de corrido. Porque mi padre, judío sefaradí, tenía como imposición de su religión que los hijos tenían que saber leer y escribir lo más rápido posible. Yo me imagino que para poder rezar, poder leer los libros de rezo, se me ocurre que es eso. Pero mi padre era una persona de bastante cultura, porque en Damasco, de donde él era todavía en ese momento protectorado francés. Es decir, él hizo la primaria y creo que la secundaria hablando en francés. Así que en casa se hablaba francés y árabe normalmente. Y castellano, obviamente, porque vivíamos en Cuba. Tenías 5 años, sabías 3 idiomas, trabajabas, ibas al colegio, después aprendiste lunfardo acá. No aprendí lunfardo. Hablé lunfardo porque si no, los chicos te trataban de maricón. ¿Cómo era eso? Y sí, o sea, en el colegio se hablaba un idioma y cuando salíamos hablábamos el lunfardo corriente que se habla ahora. Claro. Es decir, para comparar, si hoy se habla de Spotify o de todos los términos técnicos, ¿podés no conocerlos? No, tenés que hablar de ese idioma, Claro. pues si no, estás preguntando qué quiere decir tal cosa o tal otra. No, espera, se hablaba así. ¿Cómo se entretenían en ese momento? Más allá del colegio, después, ¿qué hacían? Mira, los juegos, mientras fueran gratis, eran todos. Jugamos a la pelota con pelota de trapo, que hasta hubo una película en la calle, porque pasaba muy de vez en cuando un coche. Jugábamos un juego que nadie conoce, que se llamaba billarda,
es un palo de escoba, así mira qué barato, y un palito chiquitito que se le pegaba para que se levantara y después con ese se le pegaba para llegar. Es una especie de béisbol Claro. del infradesarrollo. Y me contaste una vez esto de que la coleccionaban las cajitas de los fósforos. Sí, Con las porque, piedras iban y las tiraban. porque las figuritas había que comprarlas. ¿Pero había ¿Quién tenía figuritas 5 entonces? centavos? ¿Quién tenía 5 centavos para comprar figuritas? No. Claro. Eso es jugábamos con chapitas de cerveza, con cajas de fósforo. Era para hacer un intercambio, una especie de dinero, entre comillas, que no servía para nada, pero sí lo que servía muy importante eran lo que llamábamos las bolitas, que ahora creo que las llaman canicas. Eso sí, eran un tesoro impresionante. Las 8, 10 o 15 bolitas que uno tenía, Sí. las defendía y era capaz de trampear al otro para no pagarle si uno perdía. Así Sí, que, las bueno. canicas son increíbles. Creo que fui de las últimas generaciones que quedó con canicas en primaria. Ya no sé si hoy siguen usando los No chicos. sé cuándo se dejarán de usar, pero bueno, no las veo en ningún lado ahora, ¿no? Bueno, ¿te acordás que el otro día que fuimos a una entrevista, una de las tantas que tenés hoy en día, pasamos por esa zona de San Telmo y me mostraste así, me dijiste, ahí es donde íbamos a romper los vidrios con piedras para divertirnos? No con piedras, sino con ondas. Las ondas las hacíamos nosotros. Cortábamos en algún momento un pedazo del árbol que tuviera una rama, como una Y, Claro. lo cortábamos, lo pelábamos, lo dejábamos secar, le hacíamos una ranura y esa onda, esa Y, después se le ponía un elástico, cualquier tipo de elástico, pero si uno tenía un poquitito de dinero podía comprar elástico. Me acuerdo el elástico Pirelli que te vendían y con eso en la otra punta, de un lado la onda y del otro lado un pedacito de cuero donde poníamos lo que fuera, piedras de arena o remaches o lo que fuera, íbamos al puerto a romper vidrios, si era la diversión esa. Bueno. ¿Cómo le das a aquel vidrio? A ver, dale, pum, pum. Claro. Y a veces algún que otro farol también, ¿eh? Pero mucha creatividad para que se les ocurra eso siendo tan jóvenes y busquen entretenerse, ¿no? Mira, no es mucha, era lo único que podíamos hacer, o jugar al rango, que uno se agacha y el otro salta por encima, barriletes, que las cañas eran gratuitas, y algunos le poníamos papel de diario, pero es muy difícil que suba el barrilete con el papel de diario, pues es muy pesado. Entonces, cuando de vez en cuando podíamos tener justamente papel barrilete, que es un papel muy finito, ahí jugábamos a remontar barrilete. Bueno, había opciones. Había opciones mientras tuviera 5 o 10 centavos Sí. para gastar. ¿Y qué recordás de la época adolescente? Por San Telmo, el ambiente o los adolescentes en ese momento. Mira, la adolescencia era pasar de los pantalones cortos a los largos. Entonces decían, te pusiste los largos o te pusieron los largos. Sí, era el momento entre 12, 13, 14 años. Que ya habías crecido, digamos. Como esto de salir de la niñez y ya entrar... ¿Crecido? ¿A qué Tipo esto de apuntás? como se me viene, la menstruación para las mujeres. Sí. Pero para los hombres podría ser un poco esto de los pantalones cortos El y momento largos. preciso en que dejabas los pantalones cortos y te ponías pantalones largos. Por supuesto, los jeans no existía el jean. Claro. Eran tenías el pantalón, no los pantalones, el pantalón. Sí. Así que lo usabas y lo cuidabas y demás. Claro, vos me preguntabas del colegio. El colegio, con ser muy bueno, para mí fue algo muy difícil porque yo sabía ya, te dije antes, leer y escribir. Y mientras la maestra de primero inferior enseñaba los palotes, yo me aburría tremendamente porque yo ya sabía, me llevaba
pedacitos de papel, aunque sea de diario, para poder leer, y la maestra se enojaba muchísimo, no me valoraba que yo sabía leer y escribir, porque los demás no sabían. Claro. Así que me mandaba a la dirección, cosa que yo aplaudía tremendamente, porque en la dirección había una biblioteca. Y especialmente había algo que me apasionaba, que era una biblioteca de, yo diría, de toda la historia europea. En la dirección te dejaban ahí como en castigo y vos te ponías a leer, digamos. A leer, cosa que me encantaba. O sea, no era un castigo, no es que para vos era... No, para mí no era un castigo, para mí era un placer, salvo en el segundo recreo. ¿Qué pasaba en el segundo recreo? En el segundo recreo el portero repartía pancitos de Viena. Ah, mira. Sí, y entonces ahí sí Claro, que salía ibas yo. corriendo. A veces el portero hacía la vista gorda y me agarraba 2 pancitos, una Bueno, cosa bien. así. Qué bien eso. Las primeras trampas. Bueno, y hace poco nosotros visitamos tu colegio, el Guillermo Rawson, 90 años después de haber ido. Viste que la persona que nos recibió se sorprendía muchísimo de que yo supiera dónde estaba cada una de las cosas y demás. Pero la única cosa que me sorprendió a mí, ver una foto de chicos con lo que se llamaba el moño Gardel, que era un moño azul con lunares blancos, que lo usé en la primera parte, en primera inferior. Pero después a muchísima gente de mi edad, le he preguntado, ¿alguna vez usaste el moño Gardel? Nadie sabía lo que es. Pero yo vi la foto de chicos ahí Capaz que era algo exclusivo estaban del usando colegio. Eso mismo. Sí. ¿Y qué te hizo sentir volver al colegio después de 90 años? Tenemos un video de YouTube para la gente que está escuchando, donde grabamos toda la visita de Alberto en los pasillos, en el aula, en el pupitre, ¿te acordás? Sí. ¿Qué te trajo eso 90 años después? Y mira, una emoción realmente. Me conmovió ver determinado tipo de cosas y digo, pensar que yo transité hace 90 años estos corredores y un poquitito de algo te hace, ¿no? Sí. Bueno, no todos tienen la oportunidad de visitar su colegio tantos años después, así que por lo menos... Tantos años después, ¿no? ¿Y entonces terminaste la secundaria o la primaria todo en ese mismo colegio? Sí, no secundaria, primaria. Primaria, la secundaria No, la habías hecho la libre, secundaria ¿no? la hice libre Sí. 10, 15 años después. Ok. ¿Cómo fue eso? Que en un momento quisiste estudiar una carrera, tu familia quería otra cosa de vos. Sí, bueno, reitero que yo era muy lector y inevitablemente la lectura te da un cierto nivel cultural, de conocimiento y demás. Así que yo cuando era adolescente, tenía 15, 16 años, que leía desaforadamente, hasta dormía muy poco para poder seguir leyendo. Me compré por casualidad en el kiosco de la esquina un libro, una primera edición de la obra de Freud que se llamaba Introducción al psicoanálisis. No sé cuánto entendí, pero que eso me determinó que yo quería ser psicoanalista y por lo tanto médico, fue realmente lo que determinó fundamentalmente eso. A partir de esa edad de 15, 16, 17 años, yo ya casi con anteojeras tenía que llegar a ser médico y psicoanalista. Estudié medicina para ser psicoanalista. Claro, porque en ese momento sí o sí había que estudiar medicina para ser psicoanalista. Sí. No existía la carrera suelta o sola como hoy en día. No existía, no. Ok, ¿y a qué edad empezaste a estudiar? ¿O en qué año, te acordás? Bueno, yo hice la secundaria los 5 años en poco menos de 2 años. Porque daba regular y libre, no sé si querés que te lo explique, que te diga cómo hice. ¿Rendías libre? Rendía libre Sí. y algunos primero y tercero regular. Okay. Y todos los demás libres. Y ahí
una vez que me recibí, tenía dos posibilidades: o estudiar en la Argentina para entrar en la facultad o ganar alguna beca. Y gané dos becas, Mira, una en Francia y una en Estados Unidos. Cuando yo me presenté en la Embajada de Francia y dije que quería estudiar medicina y presenté cómo había hecho la secundaria, me tomaron un examen de francés y me aprobaron la beca para ir a estudiar en la Salpêtrière. Entonces yo fui a casa, dije que me iba a Francia y me dice, ¿con qué plata? Y no me dieron la plata para el pasaje. No solamente a mí, sino que como para optar a la beca no se podía ser soltero, yo me casé con una persona, una novia que tenía. no lo puedo creer. Sí, Esto no me lo contaste. Me casé para ir porque íbamos a vivir en la universidad misma. Hay lugares donde se vive, pero no se puede ser soltero. Mira, ¿pero ella quería estudiar también o iba medio de acompañante? No, ella se casó conmigo porque era mi novia. Por Nada los más. papeles y por la aventura, digamos. Ni siquiera por la aventura. Era así. Bueno, entonces teníamos que vivir en la Cité Universitaire y mis padres me negaron los pasajes. ¿Pero ya estabas casado o no llegaste a casar? No. Como ellos me negaron, para poder optar por la beca, me tuve que casar. Mira. Y en vez de irnos, bueno, como no pude, tuve que dar había examen de ingreso, no sé si ahora hay el examen de ingreso, y bueno, entré acá en el año 1950, año del Libertador General San Martín. Y escúchame, ¿ese casamiento se pudo anular años después? ¿Qué pasó con esa novia? No. ¿Quedó ahí? Sí, me separé. No, Quedó poco ahí, tiempo después no me funcionó. separé. No, me separé. Bueno, no. y terminaste... La intención fue Sí. presentar papeles de que uno está casado. Claro. ¿no? Y entonces terminaste estudiando acá, en Argentina. Claro, sí. ¿Qué pasó cuando le dijiste a tus papás que querías ser psicoanalista? Creyeron que me había vuelto loco. ¿Por qué? Porque, pero ¿acaso te va mal? Ya en ese momento ya no estábamos en la miseria más atroz, sino ya mi papá, que es un tipo muy capaz, ya había empezado a trabajar y teníamos más o menos una buena posición. Puso un negocio donde mi hermano mayor y yo también trabajábamos. Entonces, cuando yo dije que me quería ir de la familia, no querían saber nada. Te digo algo, mi padre, que era una persona muy, pero recontra muy acreditada en la comunidad sefaradí judía, me trajo 3 rabinos para ver por qué yo quería hacer eso si creía que lo de la familia no servía. Claro. Un rabino me preguntó, pero ¿vos creés que si te vas a Francia y estudias de medicina vas a estar mejor que con tu familia, que vas a ganar más dinero? Yo dije, no es por ganar dinero, que yo quiero ser psicoanalista por ser psicoanalista, Claro. no para ganar más dinero, algo así. Bueno, pero me tuve que ir de casa porque no No lo aceptaba. a pesar de ser muy culto, mi padre quería que volviera a trabajar con la familia. Claro. Y bueno, entonces un modo de presionar es... Pensaron que yo iba a estudiar 1 año, 6 meses e iba a volver. Sí, y no, Bueno, no sucedió no eso. fue así. Conseguí todo tipo de trabajos, de visitador médico, de médico de a bordo, médico de grupo, porque yo no era médico, en los barcos cargueros. ¿Era común en ese momento la carrera o que haya psicoanalistas o que la gente vaya a un psicoanalista? Porque sigue siendo medio tabú hasta hoy en día en varios países. Mira, la carrera de psicoanalista no, pero el ser psicoanalista sonaba mucho acá. Los psicoanalistas trabajaban muchísimo. Te digo, cuando yo entré a la Asociación Psicoanalítica, éramos 50 personas nada más. ¿En todo el país? En Buenos Aires no existía en otro Claro. lado, no. Éramos muy, muy poca gente.
Así ¿Y la que demanda era alta? muchísimo, Mira, muchísimo. mira los argentinos. Pero era un poco vergonzante, porque la gente te decía, mira, te voy a dar te voy a confesar algo, ¿sabes que yo me analizo? Ah, pero no lo vayas a difundir, ¿eh? Claro. Sí, era vergonzante, pero muy demandante, pero también Bueno, se ve que se necesitaba desde ese entonces y nos estaban preparando como para las siguientes generaciones, ¿no? sí. Porque no conozco mucha gente grande que haya ido a terapia. Mira, un psicoanalista, un didacta, vos decías, quiero hacer un análisis didáctico y te decía, bueno, dentro de 3 años puedo darle hora. 2, 3 años era el tiempo de espera para empezar a analizarse didácticamente. Ah, peor que los turnos médicos de hoy en día que te dan 3 meses para Sí, un médico normal. Hoy la pregunta, decime, ¿tenés hora? Ya no existe. Todo el Claro. mundo tiene horas Sí. disponibles. Antes era, decime, ¿tenés hora? ¿Te puedo mandar un paciente así, así, así? Uno decía, bueno, tengo, no tengo, demás, porque bueno. Y te pregunto, dentro de todo, de la etapa del psicoanálisis, del estudiar y todo eso, te encontraste con otro tipo de alimentación. Viajaste a la India, conociste un montón de No cosas. en esa época, no, ¿Hace no, cuánto? no. Estás trasponiendo los Fue tiempos. después, en esa época todavía Mucho no. después, sí. A la India empecé a ir después cuando yo era un muy exitoso profesional. Ok. Entonces, ¿cuándo empezaste a ser vegetariano? Más o menos. Mira, yo creo que hace más de 50 años, Mira. 50 tal vez, 55 años. Es decir, es verdad lo que vos decís, lo rescato, que cuando fui a India me gustó ser vegetariano, ya casi todos son vegetarianos. ¿Pero habías probado cambiar tu alimentación antes del viaje a la India o no? No. Ahí fue donde comencé a ser vegetariano y me gustó serlo, sí. Y con respecto a todos estos hábitos saludables, ¿cómo es una rutina tuya en el día a día? La cocina es totalmente vegetariana, en casa no se cocina animal de ningún tipo y muchas veces cocino yo y yo hago una comida que los árabes llaman kebbe. ¿Qué quiere decir? Es trigo burgol, a lo mejor te escuchaste alguna vez hablar del trigo burgol, que mi mamá lo hacía obviamente con carne y yo lo hago con vegetales, así que si mi mamá se levanta a la tumba se muere de vuelta, se suicida. Pero bueno, es rico, ¿o no? Sí, a mis nietos yo les cocino eso, les encanta. Ah, bueno, entonces... No, sí. Y contame, además de cocinar, de ser vegetariano, ¿qué más tenés como hábitos incorporados ya? Algo tremendamente importante que es la gimnasia. Todos los días caminar 3, 4, 5 kilómetros, hacer flexiones por la mañana, a veces en algún momento del mediodía y por la noche. Es sistemático. Yo prácticamente te podría mostrar que en mis 98 años yo puedo hacer una flexión y tocar el piso. Mirá, Cosa que muchos jóvenes no pueden hacer. no. Yo no así lo voy a que, probar ahora, pero no sé si me sale. bueno, Entonces te despertás a la mañana, activás todas estas partes como que le avisás que reactivo, te vas a despertar. siempre reactivo, a veces con palmaditas o lo que fuera, en el pelo. Y la gimnasia de la lengua es muy importante. Nadie la tiene en cuenta, pero es realmente estimulante. Para la modulación, para el habla, para Da la respirar, sensación para todo. que uno está medio dormido y después de hacer todo esto, que no dura más de 10 o 15 minutos, podés pensar de otra manera, tenés ganas de levantarte, te activa realmente, ¿no? Se activa, ¿no? Mucho. Y te permite pensar, te permite inclusive hasta recordar sueños que hace un rato no los recordabas y esa estimulación te permite recordarlos. ¿Y qué más sentís que se activa con todos estos hábitos que tenés? Por ejemplo, ¿qué activas vos en cuanto a tu día a día?
la meditación, contaste un par de veces. También, sí, la meditación para mí es absolutamente fundamental. Lo hago con mi pareja. Digo, bueno, Mari, vamos a meditar 20 minutos. Bueno, como no, ya siempre está dispuesta. Meditamos. Es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Es difícil meditar, ¿o no? Mira, ¿No? es difícil acostumbrarse a meditar, pero la esencia de la meditación, no como en India que estaban los yogis, yo llegué a meditar con 3.000 a 4.000 personas en India, Mira. sí, que es una experiencia muy importante porque tener la sensación de que hay como una energía muy especial. Pero no voy a hablar de eso. Haremos otro episodio sobre la India en algún otro momento. Bueno. Pero ¿cómo es una meditación La medio meditación, occidental? mira, la meditación es tener un mantra. El mantra puede ser cualquier cosa. Puede estar pensando en una luz con los ojos entrecerrados o relajar los músculos de la cara o lo que uno quiera. El asunto es que uno tenga algo al cual volver cada vez que los pensamientos parásitos, que son tremendos, se meten y no te dejan seguir pensando. Claro, Entonces, a mí la siempre mente se me va volver siempre. al mantra. Supongamos Sí. mi mantra es relajar la lengua. Es decir, yo entrecierro los ojos, entonces me va a aparecer, tengo que pagar las expensas, tengo que llamar a fulano, hace mucho que tal cosa me dijeron. Todo eso, no de golpe, pero ir rechazándolo de a poco. Los americanos lo llaman mindfulness. Y realmente es como una occidentalización de lo que hacen los hindúes, que están una hora, que vos lo ves, no sabés si está vivo o no. Claro, están como muy derechos, la respiración Están es muy tranquila. acostumbrados porque meditan desde chicos. Claro. Entonces, ¿Vos a qué edad empezaste a meditar? ¿Te acordás? yo creo que inclusive antes de los viajes a India, Mira. porque acá hubo, antes del viaje a la India, un movimiento de Sai Baba, Mira. que yo me encontré por casualidad con esta gente, me gustó mucho el tipo de actividades que hacía y la meditación era un aspecto muy importante para la comunidad Sai Baba. Sí. Y eso fue como 4 o 5 años antes de mi primer viaje a India. Más aún, el viaje a India fue probablemente determinado por mi Por conexión esto, con la claro. comunidad Sai Baba. ¿Y qué beneficios trae meditar? O sea, ¿cómo le recomendarías a la gente que medite? Totalmente. O a los jóvenes especialmente que estamos muy estresados. Totalmente. Más aún, yo sería más determinante. Digo, mira, si no meditas, estás perdiendo algo muy importante en tu vida. Tan ¿Qué sencillo estaríamos como perdiendo? eso. No nos Perdiendo quede- la capacidad de introspección, de poder activar tu cerebro y de llegar a cosas que de otra manera no llegarías por toda la cantidad de cosas que te están entrando a presión en la mente. Bueno, agarrando esa palabra que usaste, que me gustó un montón y se mencionó bastante, activar, Sí. tenemos la suerte de que nos acompaña Bagó más en este episodio. Acá nos dejaron unos... Mirá, ahí tenés también de tu lado. Yo conozco estos, Justo se llama Bagó Más Activamente, se llama este producto. Conozco lo que tiene y son productos realmente naturales, pero ahora seguramente Porque se está no sé, usando el tema de los suplementos. de los suplementos muy importantes. Muy sí. importante. Sí. Y con respecto a todo lo que charlamos, que se me viene esto justamente de activamente y de la energía y de todo la fuerza de toda tu trayectoria de vida, ¿vos sentís que seguís teniendo esa energía con los 98 años que tenés Y sí. para seguir creando y seguir haciendo cosas? ¿Querés que te haga un swing de golf? No, el swing de golf lo hacemos después si querés, pero es esto de estar todo el tiempo activo, porque estás siempre haciendo cosas nuevas, ¿o no? Sí, sí, sí. Siempre tengo un proyecto.
para mí muy importante, ¿no? Porque siempre fui no solamente muy lector, sino también de escribir mucho. Ahora estás escribiendo un libro de tu vida, Sí, sí. una autobiografía, ¿no? También una Sí. autobiografía para contar con más detalle todo eso que conversé con vos y muchas otras cosas, porque sí. ¿Y te acordás el otro día en el grupo que hablaron de esto, de que un integrante del grupo, creo que fue Ángel, dijo que no había que recordar el pasado Sí. y todo eso? No, recibió un artículo que lo circuló diciendo que mejor dejar el pasado de lado. Y yo me agarraba la cabeza, ¿cómo dejar? Al contrario, hay que rescatar ese pasado para incorporarlo, porque si no es como algo que está ahí encajado, que no tiene vínculo con los demás, pero que está ahí. Es como si tuvieras algún elemento negativo ahí trabado. Todo lo contrario. Entonces le dije, no, Ángel, mirá, es al revés, esto es una gansada. Bueno, tenemos a los chicos de Vagomas que nos trajeron activamente para probar, así que tenemos para llevarla al grupo. Bueno, Mirá, te lo voy a alcanzar. lo voy a probar. ¿Por qué no? A ver. Mirá, si con toda la energía que tenés, capaz se te activa todo aún más. Mira, Imagínate no, qué puede no, pasar. mira, ahí. acá está. Mira, Capaz escribís esto un es libro, otro. Vitamina B, mira, B6, B12, que es muy importante. Bueno, y Las vas a la verdad estar que ahí es en el grupo, muy, las vamos a estar probando. muy saludable, muy complementa lo que no podemos requerir o rescatar de la comida, porque no es que la comida no lo tenga, sino que muchas veces nuestro sistema no permite rescatar. Claro. Bueno, Sí. espero que esto nos ayude. Bueno. Por lo pronto terminamos este primer episodio Bueno, del podcast. Así que bueno, gracias Casa Spotify que nos está dando, mira, este lugar hermoso. Gracias Vago Más, que también nos está acompañando en este primer episodio. Síganos en las redes, estamos como 90 y contando, @90 y contando en todas las plataformas. Esto es 90 y contando.